milímetros de mercurio. Y a nivel de la ciudad de La Paz, la presión barométrica es de 490 milímetros de mercurio, por lo que hemos mencionado, ¿no? La costa de la columna de aire es más alta, a medida que vamos subiendo, la columna de aire se hace más pequeña y por lo tanto las presiones que ejerce sobre la superficie de la Tierra van a ser cada vez menores, van a ser progresivamente menores. Y esto lleva a una modificación de la presión parcial de oxígeno. Toda la cadena se va modificando. Si ustedes ven la altura a nivel del mar, 0 grados. La presión barométrica a nivel del mar, 760 milímetros de mercurio. La altura a nivel de La Paz, 3.600 metros. La presión barométrica, 495 milímetros de mercurio. Esto condiciona de que la presión inspiratoria de oxígeno, que a nivel de la costa es 159 milímetros de mercurio, esto es fácil de sacar porque lo único que tenemos que hacer es, tenemos 760, de esto sacamos el 21% y el 21% de 760 es precisamente 159. Y si sacamos el 21% de 490, será 104. Y esa es la presión inspiratoria de oxígeno a nivel de La Paz. A medida que subimos, esta presión baja. Y esto es lo que condiciona el edema pulmonar de altura, porque es toda una cadena. Hay menor presión inspiratoria de oxígeno, menor presión alveolar de oxígeno, menor presión arterial de oxígeno, menor saturación periférica de oxígeno. Y esto es, esto es lo mismo, pero puesto como una tabla, ¿no? Presión atmosférica menor, alveolar menor, saturación menor, en la gasometría el pH más o menos será igual. Y lo que también va a cambiar, no sé si estamos por aquí, bueno, luego vamos a ver, vamos a ver luego, ¿ya? Luego, dentro de los antecedentes históricos, ya se describe que un sacerdote jesuita en la época de la colonia, a principios de la colonización del Perú, ya describió en esta su obra casos de personas que sufrían médicamente al subir a grandes alturas, y lo que suponemos es que estos estaban experimentando esa desadaptación aguda a la altura, ¿no? Luego en el Perú también el médico Alberto Hurtado ha descrito lo que llamamos el mal agudo de montaña de reascenso. Es decir, no por ser nativo de la altura estás libre de ser desadaptación a la altura. Esto es lo que ha descrito, ¿no? Gente que bajaba a la costa, a Lima, etcétera, etcétera, y luego volvía a subir y se desadaptaba. Entonces aquí están dos términos que son muy importantes: aclimatación y adaptación. La aclimatación son una serie de fenómenos fisiológicos que nos permiten vivir a grandes alturas. Esto, por ejemplo, se da en todas las poblaciones de grandes alturas de América. Hay aumento de la masa eritrocitaria, aumento de la presión arterial pulmonar, normalmente por encima de los valores habituales que manejamos en la costa. Esta es una diferencia muy importante porque otro término importante es la adaptación. Nuestras poblaciones americanas de alturas están aclimatadas a la altura, pero no están adaptadas. Por eso comienzan a desarrollar estas cosas como mecanismos fisiológicos, y por eso también mucha gente sufre desadaptación crónica a la altura y con una serie de alteraciones. En cambio, la adaptación es lo que han experimentado las poblaciones de grandes alturas del Asia y del África, del Nepal básicamente, y bueno, no me acuerdo el nombre, hay unas grandes alturas en África, pero básicamente de Nepal. Las poblaciones estas están adaptadas genéticamente porque tienen un aumento en el número y la función mitocondrial, lo que les permite mantener una masa eritrocitaria normal y unas presiones pulmonares similares a los de la costa. Y esto es lo que pasa, ¿no? El recién nacido sabemos que a nivel de las arteriolas pulmonares tiene una capa media muscular gruesa en cualquier lado, sea a nivel del mar o sea a grandes alturas. Lo que pasa en la evolución postnatal a nivel del mar, esta capa media muscular se adelgaza, lo mismo que en los adaptados genéticamente, es decir, los habitantes, por ejemplo, del Nepal.
¿Y qué es lo que pasa en las grandes alturas y en nosotros, los aclimatados? Esta capa media muscular no reduce a dimensiones habituales, normales de la costa, sino se mantiene. Ustedes saben que han debido llevar en fisio y en todo eso, que nuestra capa medio muscular de las arteriolas pulmonares es mayor al de la capa de las arterias musculares de los de la costa. Entonces, esto marca la diferencia en la presión arterial pulmonar de grandes alturas. Nosotros manejamos presiones pulmonares ligeramente mayores en relación a los residentes de la costa o de alturas bajas. ¿Cómo clasificamos el mal de montaña? El mal de montaña lo podemos clasificar, o la desadaptación a la altura se puede clasificar en dos: una forma aguda, en la que la presentación puede ser benigna, y tiene varios nombres, ¿no? Mal de Puna, mal de altura, Soroche, etc. Y una forma grave de desadaptación a la altura, en la que tenemos el edema agudo pulmonar y el edema agudo cerebral de altura. Estas formas son mucho más graves. Y tenemos las formas crónicas de desadaptación a la altura, que es la enfermedad de Monge. Nosotros vamos a hablar más en las formas graves del edema agudo pulmonar de altura. Entonces, lo que hemos dicho, que en última instancia lo que provoca el edema pulmonar de altura es la exposición a un ambiente de hipoxia hipovárica. Aunque el término hipoxia lleve a confusión y nos lleve a pensar que hay menor cantidad de oxígeno en el ambiente, no es cierto. Lo que es menor es la presión inspiratoria de oxígeno a nivel de las grandes alturas. Este estado de hipoxia hipovárica lleva ¿a qué? Al desarrollo de hipertensión arterial pulmonar. Para esto hay una serie de factores, por ejemplo, la susceptibilidad individual, es decir, no todas las personas expuestas a hipoxia hipovárica van a desarrollar una hipertensión arterial pulmonar, que en este caso en última instancia lleve a un edema pulmonar de altura. Aquí intervienen también otros factores como el óxido nítrico, la endotelina 1, la estimulación simpática, el transporte de sodio transepitelial a nivel de los alveolos, y todo esto lleva en última instancia a desarrollar una hipertensión pulmonar. Y esta hipertensión pulmonar condiciona la aparición, digamos, del edema agudo pulmonar de altura por todas estas condiciones. ¿Qué factores son determinantes en el edema pulmonar de altura? La altitud, definitivamente. A mayor altitud, mayor probabilidad. La velocidad de ascenso, lo mismo. Si uno llega a subir paulatinamente, probablemente no tenga problemas porque se va a ir adaptando a alturas mayores cada vez más. El grado de actividad física a su llegada a las grandes alturas, si uno llega y empieza a hacer una gran actividad física, probablemente desarrolle edema pulmonar de altura. La susceptibilidad individual, eso es definitivo. Y luego hay unos factores predisponentes. Por ejemplo, la pobre quimiosensibilidad a la hipoxia, y esto es un factor individual, ¿no? La exagerada respuesta presora pulmonar a la hipoxia, también un factor individual. La edad, los jóvenes tienden a ser más edema pulmonar de altura que los mayores. El género masculino más que el femenino. Luego están los ambientes fríos, muy fríos. Llegar a las grandes alturas en épocas frías también es un factor predisponente. Lo mismo que estar cursando con infecciones respiratorias agudas preexistentes. Y los esfuerzos intensos. En cuanto al diagnóstico de edema pulmonar de altura, obviamente la clínica es lo que va a determinar en gran medida el diagnóstico de edema pulmonar. Luego están algunos exámenes complementarios como radiología, gasometría y otro tipo de exámenes. La clínica, ¿qué hay? Puede iniciarse 2 y hasta 4 días después de llegar a grandes alturas. Se caracteriza por la aparición de disnea fundamentalmente, ¿no? Una sensación subjetiva de falta de aire, etcétera, etcétera. Se acompaña de tos, que al principio puede ser seca e improductiva y posteriormente hacerse productiva con expectoración rosada y espumosa, más que muco purulenta, es, digamos, más de tipo salival, rosada y espumosa. En la esfera cardiovascular hay taquicardia, y bueno, respiratoriamente será taquipneico.
Si hay gran compromiso pulmonar por el edema mismo, se altera el intercambio gaseoso y obviamente el paciente presentará cianosis, desaturación. Al examen físico pulmonar, los extractores pulmonares serán claros y evidentes. Y en algunas ocasiones también puede cursar con un poquito de febrícula, no con fiebre, no pasadas los 38, 39, pero sí con febrícula, lo que muchas veces lleva a confusión y a catalogar al paciente como portador de un problema infeccioso respiratorio, porque no se olviden, tiene disnea, tiene tos, tiene expectoración, tiene estertores pulmonares, tiene fiebre. Mucha gente dice infección respiratoria, pero no es así. Lo que nos va a dar la diferencia en este caso es la evolución. ¿Qué diagnósticos diferenciales planteamos? Precisamente eso, ¿no? Infecciones respiratorias como insuficiencia, como neumonía, bronquitis agudas, luego problemas cardiovasculares como insuficiencia cardíaca izquierda, embolia pulmonar, neumotórax también, un neumotórax espontáneo suele dar disnea de pasión bastante brusca y la hiponatremia también puede dar esto. Hecha la anamnesis, donde lo que obviamente prima es el antecedente de haber llegado recientemente a la altura procedente de tierras bajas, pues con todo el cortejo sintomatológico acompañante, lo básico es pedir una radiografía de tórax. ¿Y qué vamos a encontrar? Infiltrados y opacidades densas, confluentes, de distribución variable en ambos campos pulmonares. Vean ustedes infiltrados bilaterales de distribución variable. Y lo que les decía, la evolución clínico-radiológica marca la diferencia con los procesos infecciosos. Miren este edema pulmonar de altura, con compromiso bilateral casi del 100% de ambos lados. Seguramente este paciente estaba muy delicado. Vean la fecha 29 de enero, comenzado el tratamiento, en 24 horas de tratamiento, cómo se ha limpiado. Esto no ocurre en casos, por ejemplo, de una bronquitis, una neumonía, una de esas cosas. En 48 horas y en 72 horas está prácticamente limpio. Esta es la evolución radiológica característica de un edema agudo pulmonar de altura sin mayores complicaciones. La gasometría, lo que les mencionaba, en el edema pulmonar de altura suele haber disminución de la presión arterial de oxígeno, puede haber hipocapnia también porque el paciente está hipoventilando. Y cuando empieza a subir el CO2, ya el pronóstico es malo porque significa que el paciente está comenzando a fatigarse y ya está a disminuir la capacidad ventilatoria que tiene para tratar de compensar la hipoxia y comienza a acumular CO2. Y el gradiente alveolar arterial también está elevado. Esos tres parámetros importantes desde el punto de vista gasométrico. ¿Qué otra cosa nos sirve para el diagnóstico y la evolución? Pues una simple oximetría de pulso nos servirá. Ustedes saben que ahora la mayoría de la gente tiene, con el COVID, muchos se han provisto de un oxímetro y todos hasta en la casa tienen un oxímetro pequeñito de estos, ¿no? Entonces esto nos va a ayudar a medir la saturación periférica de oxígeno, que en la ciudad de La Paz debería estar por encima de 90. Si vamos más arriba, en el alto probablemente esté por un 88 y así sucesivamente. Entonces nos va a servir tanto para el diagnóstico como para la evolución del pronóstico. En el electrocardiograma, si tenemos tiempo, hasta aquí, es decir, hasta clínica y radiología, ya podemos tener hecho el diagnóstico del edema pulmonar de altura y tenemos ya que iniciar el tratamiento. Que si podemos hacerle un electro, perfecto. ¿Qué podemos hallar? Taquicardia sinusal, ondas pepículas altas con dato de sobrecarga de aurícula derecha aguda, sobrecarga de ventrículo derecho, o sea, datos electrocardiográficos de sobrecarga, pero también puedes encontrarte con un electrocardiograma normal. Eso no quita ni suma al diagnóstico de edema pulmonar de altura. Luego la ecocardiografía, que también podemos hacer para poder calcular la presión arterial pulmonar, para poder evaluar la función del ventrículo, no solo derecho, sino también izquierdo fundamentalmente. Y si aquí encontramos disfunción de ventrículo izquierdo clara, con presiones de llenado altas, probablemente estemos ante un edema pulmonar cardiogénico más que de altura. Luego está la ecografía pulmonar. Actualmente la ecografía es parte casi indisoluble del examen físico en los servicios de emergencias, porque nos sirve para muchas cosas. Por ejemplo, este estudio que se realizó en China, me parece, que dijeron que los resultados indicaban que
ultrasonografía pulmonar es un método confiable para el diagnóstico y vigilancia del edema pulmonar de altura, de grandes alturas. Es decir, si no podemos movilizar al paciente, no hay rayos X a mano, etcétera, etcétera, hacer una ecografía pulmonar nos permite hacer el diagnóstico también de edema pulmonar. En este caso, con el antecedente de exposición a grandes alturas, etcétera, etcétera, podemos llegar a la conclusión de edema pulmonar de altura. Los grados de severidad, bueno, esto es una tablita sencilla que habla de grados de severidad leve, moderado y severo, fundamentalmente en base a la clínica y la radiología, no es más, ¿no? So, clínica y radiología. ¿Cómo hacemos la prevención del edema agudo pulmonar de altura? Recomendar ascenso paulatino, no más de 4 centímetros por día, reposo a la llegada a grandes alturas, ingesta moderada de alimentos, no alcohol, no tabaco, no sedantes, ni diuréticos, porque el mecanismo fisiopatológico del edema pulmonar de altura no es similar al mecanismo del edema pulmonar cardiogénico. Por lo tanto, no están indicados los diuréticos en este caso. Y podríamos dar acetazolamida como tratamiento farmacológico de prevención. El tratamiento como tal parte por la profilaxis, ¿no? Siempre tratar de evitar llegar a tener que tratar un edema pulmonar de altura, pero si no, pues ni modo, realizamos el tratamiento. Y el tratamiento pasa por qué reposo, oxigenoterapia o el traslado a menor altura, si no tenemos posibilidades de hacer un buen tratamiento y hay forma de trasladar inmediatamente a menor altura al paciente, pues tendríamos que plantearnos eso. De esto, ¿qué es lo fundamental? La oxigenoterapia, ¿no? Darle oxigenoterapia en cualquiera de sus formas, ¿no? Cualquier dispositivo, dependiendo un poco también de la gravedad del cuadro. Si es un cuadro leve, a lo mejor con gafitas nasales va bien. Si es moderado, necesitará una mascarilla, luego una mascarilla de alto flujo, una mascarilla con 20 más. Necesitará en algunos casos bigoteras de alto flujo, ventilación no invasiva y en casos graves, severos, con riesgo inminente de fallecimiento, la intubación orotraqueal y la ventilación mecánica invasiva. Otra forma, las cámaras hiperbáricas portátiles, que esto la gente que hace montañismo, andinismo, alpinismo, etcétera, etcétera, esos equipos suelen tener cámaras hiperbáricas portátiles precisamente para tratar estas eventualidades en la práctica de su deporte. En nuestro medio, pues podríamos trasladarlo e introducirlo a una cámara hiperbárica, ¿no? En cuanto al tratamiento farmacológico del edema pulmonar de altura como tal, se ha intentado básicamente fármacos que actúen a nivel de la circulación arterial pulmonar, es decir, han entendido de que el sildenafil, el tadalafil y el nifedipino son vasodilatadores arteriales. Se ha intentado tratar pacientes con estos fármacos. O sea, se podría hacer esto siempre y cuando no haya oxígeno a mano, ¿no? Que es lo fundamental del tratamiento. Si no hay oxígeno, está complicada la situación. Intentar dar esto sí, pero no hay estudios concluyentes de que estos fármacos sean realmente efectivos en el tratamiento. Estamos hablando del tratamiento del edema pulmonar de altura. La acetazolamida habíamos mencionado como profilaxis en pacientes con predisposición o que ya hayan hecho edema pulmonar de altura y que estén volviendo, etcétera. Se podría dar, lo habitual es dar 250 miligramos cada 12 horas, 2 días antes, el día de llegada y 2 días después de la llegada a grandes alturas. Pero no olviden, tratamiento farmacológico específico, como decir un antibiótico X para una infección Y, no existe. Tratamiento es fundamentalmente oxígeno, alta presión. ¿Cuándo vamos a decir el paciente está en condiciones de irse a la casa? Básicamente cuando hemos visto una completa remisión clínica, cuando hemos hecho una radiografía como la que les he mostrado y ha habido desaparición total de los infiltrados pulmonares, en nuestro medio, cuando la saturación periférica de oxígeno es igual o mayor a 90%, sin aporte de oxígeno suplementario. Si cumple estos criterios, el paciente podrá ser dado de alta de nuestro centro, obviamente con las recomendaciones de guardar reposo y todas esas cosas. Muy bien, ese es el tema. Ven que es un tema cortito, es un tema bastante concreto, por decir así.
Y es un tema que los que vivimos en grandes alturas, La Paz, Oruro, Potosí, estamos obligados a conocer, porque es donde vamos a ver esta patología, no en otros lados, solo en nuestros medios, ¿no? Muy bien, ese es el tema que les quería transmitir. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, nos despedimos. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias.